Que Dios le bendiga a todos. Amén. Aunque ruja la tormenta. Aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bajo el brazo poderoso de su amor y compasión. Al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz reposo si velando en oración. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Al amparo de la roca. Gloria a Dios. Gracias, hermana Elizabeth. Y entonces ahora entramos con Manuelito. Amén, hermana. Al amparo de Jesús, salvo estoy. Jesús es nuestra roca. Qué linda voz y qué linda melodía. Como siempre, hablaremos acerca del trono de la gracia. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, nos habló como humano. Encontramos una cita muy hermosa en Juan 14:13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué sencillo, qué fácil, pero a veces las oraciones que hacemos a lo mejor no son contestadas. Pero me he puesto a pensar, ¿por qué es que no pueden ser contestadas las oraciones? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. El Señor Jesús, cuando dijo esto, estaba hablando como ser humano. Y en Primera de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 4:1 y 4:2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido en carne es de Dios. El Señor Jesús, siendo Dios, vino a este mundo. El Señor Jesús, siendo Dios, vino a este mundo. El Señor Jesús también es nuestro Padre. Y para eso encontramos en el libro de Hebreos, que no lo dice ningún ser humano, lo dice Dios mismo. Hebreos, a ver si lo encontramos, Hebreos 1. 1:7 podemos leer para no llevar mucho tiempo.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Está diciendo nuestro Padre Celestial, el Padre del Señor Jesús, que también tenemos o somos adoptados por medio de Jesús. Le dice a Jesús, oh Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es maravilloso poder conocer al Señor Jesús, porque la palabra de Dios dice en Juan 17:3, para obtener la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fácil, sencillo. Conocer a Jesús, voy a obtener la vida eterna. Porque si no conozco a Jesús, no puedo conocer al Padre. Y de pronto Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has visto, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está en Juan 14. Entonces, mis hermanos, qué importante que es conocer al Señor Jesús. Si conozco al Señor Jesús, obtengo la vida eterna, porque Él es mi Dios, no solamente mi Dios, el Dios de todo el que en Él confía, que hasta el Padre mismo le dice, oh Dios. Quiere decir que antes de que el Señor Jesús se engendrara como hombre, era Dios por las eternidades. Eso es lo que puedo discernir miserablemente. Porque ¿desde cuándo son esas eternidades? Mi mente muy pequeña. Es un misterio que no puedo entender. No sé si ustedes entienden. Me ayudan, por favor. Entonces, otra parte que me dice que Jesús es Dios. Lo encontramos en Isaías, y esto me confirma y me permite estar más contento, más feliz y saber lo que digo que es una realidad. Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mi Señor Jesús tiene todos los títulos, pero a veces yo no puedo entender. Esperemos que esto nos ayude para que cuando pidiéramos cualquier cosa, Dios nos pueda contestar. ¿Quién es Dios? El Señor Jesús mismo. Pero ¿en nombre de quién debo de pedir? Porque al inicio leímos en Juan 14:13, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí les leo algo maravilloso que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 159. Por medio de Cristo podemos presentar nuestras peticiones al trono de la gracia. Por medio de Él, indignos como somos, podemos obtener todos los beneficios espirituales. Haced vuestra petición a vuestro Hacedor. Nunca es rechazado nadie que acuda a Él con corazón contrito. Ninguna oración sincera se pierde. Maravilloso. Dios oye los clamores del más débil
de los seres humanos. Derramamos los deseos de nuestro corazón, en nuestra cámara secreta. Expresamos una oración mientras andamos por el camino y nuestras palabras llegan al trono del monarca del universo. Nuestras palabras llegan al trono de la gracia, donde el Señor Jesús intercede como humano. Eso es lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Y vale la pena leerle para que no equivocarnos y estar seguros de que el Señor Jesús, ¿cómo está intercediendo en el trono de la gracia? Está intercediendo como humano o como divino. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué maravilla, porque si estuviera como divino diría Jesucristo divino. El Señor Jesús intercede en el trono de la gracia como humano. Por eso es de que nuestras oraciones son escuchadas, porque el Señor Jesús se hizo humano para podernos entender, para podernos ayudar, para podernos socorrer todas nuestras necesidades. Simplemente no nos contesta, dice, porque pedimos mal. No pedimos de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Le pedimos lo correcto, hasta aquí que puedo entender. Le pedimos a Jesús como hombre, no como divino. Porque Él está intercediendo por nosotros en el trono de la gracia como humano. Maravilloso, hermanos. Sigue diciendo este hermoso libro. Nuestras oraciones pueden ser inaudibles para todo oído humano, pero no morirán en el silencio, ni serán olvidadas a causa de las actividades o ocupaciones que se efectúan. Nada puede ahogar el deseo del alma. Este se eleva por encima del ruido de las calles, por encima de la confusión de la multitud, y llega a las cortes del cielo. Es a Dios a quien hablamos, y nuestras oraciones es escuchada. Qué hermoso podernos comunicar con Dios, y qué hermoso saber que nuestras oraciones son escuchadas. Pedid en mi nombre, dice Cristo. Cristo es el eslabón que une a Dios con el hombre. Ha prometido su intercesión personal. Pone toda la virtud de su justicia de parte del suplicante. Ruega por el hombre y esté en necesidad del auxilio divino, ruega por sí mismo en presencia de Dios, usando la influencia de aquel que dio su vida por la vida del mundo. Al manifestar delante de Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, se le añade fragancia a nuestras intercesiones. Cuando nos acercamos a Dios por medio de las virtudes de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, nos rodea con su brazo humano, mientras su brazo divino se aferra al trono del infinito. Estamos empezando una feliz semana y pidámosle a Dios. Decía, ¿por qué pecamos? Porque decimos o no hacemos de cuenta que Dios está con nosotros a través de su Espíritu por donde quiera que vamos. El Señor Jesús anda con nosotros por donde quiera que vamos. Pero cuando pecamos, cuando no reconocemos
el poder que tiene el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para poder vivir más cerca del Señor Jesús y conocer mejor al Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, amén. Hermana Elizabeth va a hacer otra alabanza y empezamos, Ricardito. Amén, amén. Amén. Hay dos huellas en la arena dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena 4 huellas van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor, tan solo queda 2 huellas que son de Cristo. En sus brazos hoy te lleva. 2 huellas que son de Cristo. En sus brazos hoy te lleva. No estés triste ya, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo tu sufrir. Si te sientes solo y triste por momentos en la vida, piensa en Dios que está a tu lado y que de ti no se olvida. Mas si dudas un instante de su presencia divina, mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. No estés triste ya, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo tu sufrir. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a inclinar el rostro para entrar en este estudio. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca, en este momento, en esta noche ya, amado Dios, nos hemos juntado un grupo de tus hijos para introducirnos en tu palabra, amado Dios, para excavar profundamente esa joya de verdad que usted tiene en su palabra. Amado Dios, pedimos su espíritu en estas horas. Ya el sábado ha pasado, ha quedado atrás, un sábado más que usted nos ha dado en esta tierra. Vendrá una semana más de actividades que tendremos que llevar cada día, amado Dios. Ayúdanos para conectarnos cada día con usted, santificarnos cada día, amado Dios, para esperar esa gran crisis que está por venir y que gradualmente ya poco a poco se está viniendo encima sobre su pueblo, Señor. Denos la fortaleza, denos el valor para enfrentarla. Quite toda cobardía de nuestras vidas, denos la valentía, amado Dios, a mirarle, a contemplarle cada día, a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Amado Dios, ayúdanos, amado Dios, fortalezca nuestra vida en el poder de su fuerza. Y que en estas horas pedimos que usted sea el invitado principal a este estudio y nos muestre estas verdades gloriosas, Señor.
porque lo pedimos todo no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos queridos, este tema se llama las horas de las vigilias. Las horas de las vigilias. Vamos rápidamente a Juan, el capítulo 11, versículo 9. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que anda de día, el que anda en la luz de Cristo, el que anda en la luz de la verdad, dice, no va a tropezar. El que va a andar en la luz de esta lámpara que está a nuestros pies, que alumbra, dicen, el lugar oscuro. Así es, el día no tiene 12 horas y la noche también 12 horas, hacen 24 horas. Ahora, en esta introducción vamos a hacer un poco de matemática, porque también la Biblia nos habla de matemática. Dios es un Dios de números. También los números nos hablan para adentrar el tema, hermanos queridos. Primeramente vamos a ir a Marcos 13, versículo 34. Marcos 13, 34, versículo 34. Aquí habla de 4 vigilias, hermanos queridos. Mire qué interesante acá. Marcos 13, vamos a leer del 33 al 37. Dice, mirad, fíjense la palabra, mirad, tenemos que estar mirando. Número 1, mirad. Número 2, velad. Número 3, orad. 3 cosas tenemos que estar haciendo hoy en día, hermanos queridos. Mirad, ¿a dónde tenemos que mirar? Al lugar santísimo del santuario celestial, porque allá intercede nuestro amado Señor Jesucristo, porque allá tenemos que hacer tesoros, allá en el cielo, hermanos queridos. Allá tenemos que mirar, y no mirar las cosas del mundo, sino mirar las cosas celestiales que el Señor nos tiene prometido para su pueblo. Allá tenemos que mirar, tenemos que velar, hermanos queridos, cada momento, cada segundo de nuestra vida. Tenemos que estar velando, hermanos queridos, estar apercibidos, estar atentos. Y tenemos que también orar, número 3, orar en cada tiempo, orar sin cesar. Tenemos que hacer de la oración un hábito cada día de nuestras vidas, porque la venida del Señor está cerca, hermanos queridos, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿se fijan? Es como el hombre que yéndose lejos, ¿quién es ese? Jesús, yéndose lejos, dejó su casa, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos en su casa, y a cada uno en su casa le dio su obra que hacer aquí en la tierra. Y al portero mandó que velase. Miren qué interesante. El portero lo encontramos también en Juan capítulo 10, cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, y también está el portero ahí. ¿Quién representa el portero, hermanos queridos? Qué interesante, dice, le dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios y el Señor nos ha dado una obra que hacer, hermanos queridos, por haber aceptado este mensaje del tercer ángel, por entenderlo y comprenderlo. Tenemos una obra que hacer, es de levantar este mensaje. Dice, y al portero mandó que velase. Hay un portero a la puerta que mandó que velase. Recuerden que las 10 vírgenes, hay un portero ahí que despierta a las vírgenes. Salí, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Ahí está el portero, es el que anuncia, es el que proclama, es el que está atento a los acontecimientos. Mire qué maravilloso. Mandó que velase. Versículo 35, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Aquí está implícito la venida del Señor, la venida, hermanos queridos, a su casa, a buscar a su pueblo. Si al anochecer, ahí tenemos la primera vigilia,
número 1, o a la medianoche, número 2, vigilia número 2, al canto del gallo, número 3, o a la mañana. 4 vigilias tenemos acá, hermanos queridos, que el Señor nos dice que va a venir, hermanos queridos. Mire qué interesante que iba a venir. Versículo 36, para cuando venga de repente nos halle durmiendo. Mire, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. El Señor espera que no nos durmamos, hermanos queridos, cuando Él venga. Ahí vamos a ver una cita extraordinaria donde analiza dónde estamos. Podemos saber aún a las puertas el regreso de Cristo, pero no hay que ponerle fecha a este tema, no. Este mensaje no se le pone fecha, porque el Señor va a dar el día y la hora en la liberación final. Pero este tema nos acerca más a las vigilias, a las puertas del regreso de Cristo. Para cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Versículo 37, y lo que a vosotros, a ustedes digo, a todos digo, velad. Velad, hermanos queridos. Aquí, si ustedes cuentan la palabra velad, está en cuatro partes aquí. En el versículo 36 dice, mirad y velad. Ahí tenemos en el versículo 35 la primera. En el versículo 34 dice ahí, y al portero mandó que velase. Número 2, nuevamente la palabra se repite, velase. Versículo 35, velad. Ahí está de nuevo la palabra velad. Número 3. Y la última está en el versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. 4 veces el Señor nos llama a velad. 4 veces el Señor nos llama en Jueces 5, despierta, despierta, despierta. 4 veces el Señor nos llama en Ezequiel, volveos, volveos. 4 veces el Señor nos llama a través de 4 mensajes, primero, segundo, tercero y cuarto ángel, hermano. ¿Cómo se repite? Hermanos queridos, cómo se repite la historia, cómo se repite, fascinante, cómo la palabra de Dios, y vamos a ver acontecimientos que ocurrieron en cada vigilia, hermanos queridos. Es interesante. Vamos a ver que cada vigilia en los días de Moisés hubo parte de esa vigilia ahí. Y también en los días de Lot, hermanos queridos, también Cristo, también cuando vino con sus discípulos al aposento alto a hacer la Santa Cena, hay parte también las vigilias, Cristo, hermanos queridos. En los días de Jacob también parte, también ahí nos mostrarán las vigilias, cada acontecimiento, y en el tiempo del fin, hermanos queridos, los eventos ya finales nos muestran qué vigilia estamos y a qué vigilia seremos liberados. Esto es maravilloso, hermano, un bosquejo extraordinario de estas grandes verdades. Y recurrimos al principio, como dice Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Eclesiastés 3:15 también, cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá, lo dice ahí. Mensaje Selecto, el tomo 2, la página 444, Mensaje Selecto, tomo 3, la página 387, dice, los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo en la iglesia singular, en la iglesia, en estos últimos días finales, hermanos queridos. Esos son los principios que nos establecen en la repetición. Y recuerden que Jesús siempre nos llamó, será como los días de Noé, será como los días de Sodoma. El Señor usó la repetición también. Qué extraordinario, es un mensaje que el Maestro está dando en su palabra. Gloriosas verdades, hermanos queridos. Con esa introducción, ahora, hermanos queridos, vamos a hacer un poco de matemática. Recordemos, hermano, quiero recordarle que cada vigilia tiene 3 horas. Mire qué interesante. La primera vigilia al anochecer era de 6 a 9 de la noche. 6 de la tarde a 9 de la noche hay 3 horas.
Hermanos queridos, mire qué interesante. Y 3 horas, porque 1 hora son 15 días proféticos, hermanos queridos. Y 3 horas son 45 días proféticos. Segunda vigilia a la medianoche, que era de 9 de la noche a 12 de la noche, hermanos queridos, a la medianoche. Ahí tenemos la vigilia. Y 3 horas más hacen 45 días proféticos. Tercera vigilia, el canto del gallo, era de 12 a 3 de la mañana. 3 horas ahí, 45 días proféticos. Y cuarta vigilia a la mañana, que era de 3 a 6 de la mañana. 3 horas, 45 días. Si sumamos 45 más 45 más 45, nos hacen 180 días proféticos. Mire qué interesante. 180 días proféticos, hermanos queridos. ¿Cuándo se cumplieron los 180 días proféticos? Hermanos queridos, qué interesante. Pero primero vamos a Daniel 12. Miren aquí, vamos a sacar aquí las vigilias, hermanos queridos. Busquemos en Daniel 12:12. Vamos al libro de Daniel 12:12, hermanos queridos. Fíjense aquí lo que nos da a entender estas vigilias que son extraordinarias. Daniel, el capítulo 12, versículo 12. Aquí hay escondido unas vigilias, hermanos queridos. Fíjense, Daniel 12:12 dice ahí, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Se fijan? 1335 días, ustedes lo restan, tienen que restar por 1290. Eso nos da 45 días proféticos. Ahí nos da una vigilia, 45 días, repito, 1335 menos 1290 hacen 45, una vigilia y hay, hermanos queridos. Mire qué interesante. 1 hora, recuerden que son 15 días proféticos, hermanos queridos. Ahora, mire qué interesante. Tenemos Daniel 12:12 ahí. Y ustedes restan, pueden restar también nuevamente 1335 menos 45 nos da 1290. Mire qué interesante. Nos queda Daniel 12:11. Ahí tenemos que ir a Daniel 12:11 cuando dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Se fijan? Ahora esos 1290 días, hermanos queridos, mire qué interesante, 1335 días tenemos menos 75 días es igual a 1260. Y eso nos queda Daniel 12:7. Fíjense, Daniel 12:7. Y al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra y su diestra al cielo, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempo la mitad de un tiempo. Ahí están los 1260 días, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. 1260 ahí. Acuérdense que 75 es ¿por qué? ¿Por qué 75, hermanos queridos? Porque esto es muy interesante. Recordemos que 1 hora son 15 días proféticos. 3 horas son 45 días. Mire qué interesante. Si multiplicamos 15 por 3, 45. 15 por 4 son 60 y 15 por 5 son 75. Mire qué interesante. Ahí tenemos, hermanos queridos, tenemos esas horas. Recordemos, una vigilia tiene 3 horas. 1335 menos 290 es igual 45. Y 45 más 15 no hace 60. 60 más
15 hacen 75. Todo es calculado por las vigilias, hermano. Esto es interesante. Qué glorioso cómo el Señor nos muestra en Daniel 12 las vigilias ahí. Ahora, hermanos queridos, 4 horas son 60, más 15 hacen igual 75. Esa es la primera vigilia y es parte de la segunda vigilia. Recordemos, hermanos queridos, vuelvo y repito, 4 horas son 60, más 15 son 75. Esos 75 de la primera vigilia son parte de la primera vigilia y parte de la segunda vigilia, hacen 75 días proféticos. Repito nuevamente para que me vayan entendiendo. La primera vigilia y parte de la segunda son 75 días proféticos, hermanos queridos. Ahora, la pregunta ahora, ¿cuándo comenzó la primera vigilia? Y esto es interesante, hermanos queridos. La primera vigilia, hermanos queridos, ahí vamos a tener que ir. Porque es interesante, nos vamos a conectar ahora con Lucas 12 para aclarar algo que es muy interesante. Vamos a Lucas 12 porque ahí nos habla, hermanos queridos, vamos a Lucas capítulo 12. Fíjense ahora, Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 nos habla que Cristo vino a la segunda y a la tercera vigilia. No vino. ¿O vino? ¿Cuál es la pregunta ahí? Vamos a lo que dice Lucas 12. Miren qué interesante. Vamos a leerlo. Lucas el capítulo 12. Aquí está. Ahí el versículo 35 nos dice el siervo vigilante y en el versículo 41 nos dice el siervo infiel. Aquí hay dos parábolas. Fíjense. En el capítulo 12 de Lucas, versículo 35, hablando del siervo vigilante, del centinela, del que está velando, dice, estén ceñidos vuestros lomos, estén preparados, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, la palabra de Dios encendida. Aquí el Señor nos está diciendo que debemos estar ceñidos, estar preparados, listos, nuestros lomos, y tenemos que tener la palabra de Dios encendida. Acuérdense que lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara, que es la palabra de Dios, debe estar encendida cada día, estudiada, escudriñada, hermanos queridos. Eso nos está diciendo acá a los siervos vigilantes. Versículo 36, a vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Allá hay unas bodas y vamos a hablar, hermanos, para recordarle que este estudio tiene 3 partes, hermanos queridos, 3 partes gloriosas. Esta es la primera parte. A vosotros es semejante a hombres que aguardan, que vigilian, que velan a que su Señor regrese de las bodas. Debemos estar vigilando, hermanos queridos, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. ¿Se fijan? Aquí hay una conexión con las 10 vírgenes. ¿Recuerdan que vino el esposo y las que estaban preparadas abrieron la puerta y entraron? En cambio, las insensatas, cuando vinieron, ya la puerta se había cerrado. Miren qué interesante. Para que cuando llegue, dice el esposo, y llame, le abran enseguida. ¿Se fijan? ¿Quiénes le abran enseguida al Señor? ¿Me entiende? Porque deben estar preparados, ceñidos, estar atentos, estar alerta. Cada día nos pide el Señor para cuando venga, le abramos la puerta y lo recibamos, hermanos queridos, esperan, velando, orando y mirando al lugar santísimo, hermanos queridos. Acuérdense que aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mire qué interesante. Bienaventurado, versículo 37, aquellos siervos, aquellos centinelas, aquellos que velan, a los cuales su Señor cuando venga
halle velando, los halle aguardando, despierto. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Hay una mesa grande, hermanos queridos, que el Señor ha preparado a todos aquellos que aguardan a su Señor, que le esperan, que velan. Esa gran mesa allá que el Señor está preparando. Y vendrá a servirles. Versículo 38, aquí están las vigilias, fíjense, aunque venga la segunda vigilia, miren qué interesante, aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, hay una tercera vigilia, si los haya así, bienaventurados, dichosos, felices son aquellos siervos. El Señor está queriendo decir que Él dice, está queriendo, aunque venga Él, dice el Señor, a la segunda vigilia o cuando venga la tercera vigilia, nos halle haciendo así, velando, mirando, orando, aguardando, esperando, hermanos queridos. Pero aquí no nombra la primera vigilia, ni la cuarta vigilia la nombra aquí Cristo. La escondió, solo nombra la segunda y la tercera. Mire qué interesante, hermanos queridos. ¿Por qué no nombra la primera vigilia? Interesante, hermanos queridos. Y después de esta, hablando del siervo vigilante, vamos a seguir leyendo el versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, ustedes, pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mire qué interesante. Y ahora habla del siervo infiel, aquí dice, versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayor domo fiel? El mayor domo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, su alimento. Versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Dando el alimento a tiempo, el alimento sólido. En verdad os digo, y le pondrá sobre todos sus bienes. Versículo 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, fíjense, a la hora que no sabe, fíjense esa palabrita. Hay un grupo que no lo va a saber, no se le va a revelar la hora, pero ahí hay un grupo que se le va a revelar la hora. Hermanos queridos, en la liberación final. Mire qué interesante. En la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, mire qué interesante, estos siervos, ministros, pastores y a todos aquellos que conociendo la voluntad del Señor, hoy día la gran mayoría conocemos la voluntad del Señor, viendo las profecías, viendo los acontecimientos, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad que nos ha dejado el Señor a nosotros? Es levantar el mensaje del primero, segundo, tercero y cuarto ángel, hermanos queridos. Los mensajes de la plataforma de la verdad debemos levantarlas ahora, que conociendo la voluntad de dar y no lo están dando. Dice, conforme a la voluntad recibirán aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes del castigo, hermanos queridos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Somos responsables por la luz que el Señor nos ha dado, hermanos queridos. ¿Qué estamos haciendo con la luz? ¿Seremos siervos infieles que no las estamos dando, hermanos queridos? Dios nos está hablando, hermanos queridos, conociendo la voluntad que el Señor quiere que hagamos y no la estamos haciendo. El tiempo pasa, los segundos, los minutos, y vemos como el caos se acerca. Y estamos callando el mensaje, hermanos queridos. Debemos dar el mensaje directo, hermanos queridos. Señor nos da una advertencia, hermanos queridos, que en esta parábola, hermanos queridos, a no ser ese siervo infiel que azota, que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, a volver al mundo, a las parrilladas, teniendo la reforma pro salud, hermanos queridos, y no persevera, no vela y no guarda, vuelve a su gómito de donde salió ese siervo, hermanos queridos, y dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. No, el Señor viene en 10 años más, 20 años más. No, si así están hoy día los ministros en las iglesias nominales, también en los grupos disidentes podemos caer también, hermanos queridos, retardando la promesa del Señor si callamos, sabiendo la voluntad que Dios nos ha dejado, las responsabilidades. Si callamos, también estamos cayendo en lo mismo, en ser siervos infieles al mensaje y a la responsabilidad que el Señor nos ha dado, y la dejamos a un lado la responsabilidad, pasamos a ser siervos infieles. Pasamos a ser siervos infieles si no predicamos el último mensaje de misericordia para la tierra. El Señor quiere que seamos siervos fieles, vigilantes, que velen y que estemos dando el mensaje de alerta, de amonestación para este tiempo, el último de misericordia para la tierra. Aquí el Señor nos pide que velemos y que seamos siervos vigilantes, no siervos infieles. Aquí están los dos grupos o las dos iglesias aquí, hermanos queridos. Aquí tenemos trigo y cizaña, cordero, dragón. Tenemos aquí, hermanos queridos, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Aquí están los dos grupos caracterizados, hermanos queridos. Los que han reservado el aceite de la verdad y los que no reservaron el aceite y se dejaron influir por las cosas del mundo. Mire qué interesante, qué glorioso. Aquí, entonces, hermanos queridos, entonces en el versículo 41 de Lucas 12 hay una parábola ahí para los pastores infieles, hermanos queridos, para el siervo infiel. Pero en Lucas 12:35 está el siervo fiel, hermanos queridos. El siervo infiel nos está dando el mensaje de la verdad presente, hermanos queridos. No lo está dando, hermanos queridos. Ahora, ¿por qué el Señor no nombra la primera vigilia? ¿Por qué no la nombra acá? Y nombra la segunda y la tercera, dice ahí. Aunque venga la tercera, los que estén preparados son bienaventurados. Aunque venga la segunda, también. El Señor va a venir, hermanos queridos, en una vigilia, segunda y tercera. Y esto es interesante, por eso dice que nos manda a velar cuando venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia. Si los hallare así, bienaventurados somos siervos,
si nos hallare así, velando, orando, mirando, aguardando. El Señor nos está diciendo que en una de estas vigilias Él va a venir. Mire qué interesante. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor no vino a la primera vigilia? Y también no nos habla de la cuarta ni de la primera vigilia, porque esta al parecer las ocultó. ¿Dónde están? Recordemos que ¿cuántas horas tiene cada vigilia? Tiene 3 horas. Número 2, ¿cuántos minutos tiene una vigilia? 60 minutos. Número 3, ¿cuántas vigilias son? Son 4 vigilias. Y número 4, ¿cuánto es una hora? Representa, ahí tenemos 60 por 3. Hacen 180 minutos proféticos, hermanos queridos. Mire qué interesante. Y ahora escuchen esto. 180 minutos proféticos. Recordemos que el versículo 33 decía, mirad al lugar santísimo del santuario celestial. Desde que Cristo pasó a interceder en 1844 al 2024 o 2025, del 22 de octubre 2024 al 22 de octubre del 2025 se cumplen 180 años proféticos, hermanos queridos. Escuchen esto, 180 años proféticos. En Marcos me dice, tenemos que mirar, velad y orad. Y cuando miramos al lugar santísimo en 1844, al 22 de octubre del 2024 al 22 de octubre del 2025 se cumplen 180 años proféticos de estar intercediendo Cristo en el lugar santísimo, hermanos queridos. Mire qué extraordinario. Ahí están los 180 minutos proféticos y vemos justo en esta escena, en ese cumplimiento, aparece el último poder, aparece en la escena, hermanos queridos. Apocalipsis 13, del 11 al 18, aparece el último poder. La manada pequeña lo dice ahí. El último poder son los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos queridos, estamos en el último poder, en el último faraón de este tiempo, hermanos queridos. Y vean todos los acontecimientos que se han venido cumpliendo, cómo nos muestra el Señor la profecía y los acontecimientos aquí ilustrados en esta vigilia gloriosa, hermanos queridos. Por eso es que entramos a esta vigilia, hermanos queridos. 180 minutos proféticos, hermanos queridos. ¿Cuándo comenzaron? Comenzaron con las últimas 3 iglesias. Comenzaron con las últimas 3 iglesias, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí comenzaron, hermanos queridos, con las últimas 3 iglesias comenzaron estas vigilias, hermanos queridos. Son las últimas 3 vigilias de la noche. Ahora, ¿por qué no nombra la primera ni la cuarta o las ocultó? La primera vigilia no la contó el Señor. Fue la primera venida del Señor, hermanos queridos, del Hijo de Dios, cuando vino a la nación de Belén. Ahí vino a la nación hasta su muerte, hermanos queridos. Esa fue la primera vigilia, por eso no la contó el Señor, porque había pasado esa primera vigilia. Y fue cuando nuestro amado Señor Jesús vino ahí a la nación de Israel, en Belén, tú, Efrata, pequeña, de ti nacerá el Santo de Israel, hermanos queridos, hasta su muerte, hermanos queridos, ahí en el año 31, hasta el apedramiento de Esteban. Ahí, hermanos queridos,
tenemos la primera vigilia, la nación de Belén, cuando murió en la cruz nuestro amado Señor Jesús a los 33 años de ministerio. Esa fue la primera vigilia, hermanos queridos, ahí. Por eso que el Señor no la cuenta. Ahora, mire qué interesante, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, ve que vino ahí, a los suyos vino, a su pueblo, y los suyos, su pueblo, no lo recibieron. ¿Se fijan? Y por no recibirlo, la casa fue dejada desierta. ¿Se fija? Mire qué interesante. Y el Señor se fue a otros para llevar el mensaje. Segunda vigilia, hermanos queridos. Segunda vigilia. Cuando regresó el Señor por segunda vez. Cuando regresó por segunda vez, mire qué interesante. Fue en el tiempo cuando aparece Guillermo Miller. Hermanos queridos, cuando aparece Guillermo Miller, ahí, hermanos queridos, ahí tenemos la segunda vigilia. ¿Se acuerdan ahí? Ahí viene el esposo, ahí viene, decían ellos. Se formó un clamor de medianoche ahí. Salid a recibirle, y predicaron ahí el mensaje millerista, hermanos queridos. Jesús venía, esa fue la segunda vigilia ahí. Y aquí lamentablemente, hermanos, no vino el Señor. Se equivocaron en el evento, en el acontecimiento, y hubo un chasco en esa segunda vigilia, hermanos queridos. Mire qué interesante. En esa segunda vigilia, ahí. Y ahí, hermanos queridos, recordemos que el Señor, aquí en esta vigilia, primeramente, cuando vamos a Tesalonicenses, el capítulo 2, del 1 al 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Te fija? Hermanos queridos, tenía que venir primero la apostasía ahí, el hijo de perdición. Pero en el conflicto de los siglos, en la página 405, dice que antes de 1798, Cristo no podía venir. Antes de esa fecha de 1798, Cristo no podía venir, porque el tiempo del fin comenzó en esa fecha. ¿Se fija? Por eso no podía venir, porque comenzó en esa fecha, hermanos queridos, en 1798. Miren qué interesante. El conflicto de los siglos, la página 376, 377, dice que Guillermo Miller había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando, fíjense esta fecha, en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo. Se dijo unos 25 años más. Ustedes le suman 25 más esa fecha, 1818, nos lleva al año 1843, hermanos queridos. La segunda vigilia estaba comenzando, hermanos queridos. 1818 llegó a tener la solemne convicción ahí. Empezó a estudiar, hermanos queridos, a estudiar los libros de Daniel, Guillermo Miller. El Espíritu Santo empezó a iluminarlo ahí con los libros de Daniel y Apocalipsis. Y 25 años después de esa fecha, en 1843, en el mes de abril, hermanos queridos, viene la proclamación y viene el anuncio que Cristo vendría, hermanos queridos. Y fíjense lo que dice Lamentaciones 2:19, estaba profetizado esto, hermanos queridos. Dice ahí: se anticiparon mis ojos a la vigilia. Miren qué interesante. Ahí, Lamentaciones 2:19, dice ahí, vamos a leerlo, hermanos queridos. Vamos a leerlo en Lamentaciones, está por Jeremías. Aquí estaba profetizado ese acontecimiento. Lamentaciones, hermanos queridos,
Vamos al libro de Lamentaciones, ahí está terminando Jeremías, ahí, el libro de Jeremías, está el libro de Lamentaciones 2:19. Miren lo que dice aquí. Fíjense, levántate, da voces, 1843. Tenían que levantarse. En 1843 llega la convicción de dar el mensaje Guillermo Miller. Y el versículo decía aquí, Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Al comenzar la vigilia, da voces, levántate, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos e implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en la entrada de todas las calles. Levántate, toda esa gente se levantó, hermanos queridos, ahí Guillermo Miller y toda esa gente dio voces en la noche al comenzar la vigilia. Se levantó el mensaje ahí, hermanos queridos. Qué comienzo tuvieron maravilloso ahí. Qué gozo, hermanos, de esa proclamación. Y el Salmo 119, versículo 148. Vamos allá al Salmo 119, versículo 148. Ahí, mire qué extraordinario. Ahí estaba el cumplimiento. Salmo 119, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Ahí está. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar, reflexionar en tu mandato, en tus decretos, en tus mandamientos, hermanos queridos. Vino una serie de verdades gloriosas ahí en esa segunda vigilia, hermanos queridos, de los mileristas y de todo ese pueblo que proclamó el mensaje ahí. Qué maravilloso ahí. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta vigilia, hermanos queridos? ¿Cuál fue el propósito de la segunda vigilia? Hacemos la pregunta, porque hubo un propósito ahí y está revelado en la Biblia en ese periodo del tiempo de Guillermo Miller, en esa proclamación. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 11, versículo 5. El capítulo 11, versículo 5. Miren lo que dice ahí. El Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Miren qué interesante ahí. Jehová prueba al justo. Había algo que probar ahí, hermanos queridos, ahí en ese periodo. Por eso no vino el Señor, porque había que probar. En primeros escritos está, fíjense lo que dice la página 235. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Ahí está. Dios quería probarlo. Jehová prueba al justo. Dios quería probarlo. Su mano, dice, encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. El Señor permitió el desengaño, que tropezasen. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozo y expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Se fija en ese chasco, hermanos queridos. Mientras que quienes no habían amado la aparición, fíjense esto interesante, el otro grupo, mientras que quienes no habían amado la aparición de Cristo, no habían apreciado la preparación del primer ángel, dice, pero por la aparición de Jesús, pero por miedo, fíjense ahí dice clarito, pero por miedo habían aceptado el mensaje, dice, por miedo habían
habían aceptado el mensaje cuando se proclamó por miedo y se alegraron de que no viniese cuando se daba la espera, hermano querido. Mire qué interesante. Ese grupo, el segundo grupo, se alegraron de que no viniera el Señor. Ellos no habían amado la aparición de Cristo, no habían aceptado el mensaje del primer ángel. Se fijan que se dio ahí. Y cuando vino el momento, ellos por miedo habían aceptado el mensaje y se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba al Señor. Pero el otro grupo que fue, dice, que quedaron tristes y descorazonados, ese grupo perseveró, hermanos queridos. Miren lo que dice, y estaba profetizado en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba para probar a los que moran en la tierra. ¿Se fijan? Apocalipsis 3:10 estaba predicho. Por eso Jehová prueba al justo. Había una prueba que tenían que pasar. ¿Qué sucedió después del chasco de la segunda vigilia? Ahora después, ¿qué sucedió? Fíjense, Historia de la Redención, página 384, cuando el año 1843 pasó sin que hubiera producido el advenimiento de Jesús. Los que habían esperado con fe su aparición quedaron por un tiempo con dudas y perplejidades. Aquellos que quedaron tristes y descorazonados. Pero a pesar de su chasco, muchos continuaron investigando. ¿Se fijan? Ese fue el grupo fiel. Muchos continuaron investigando las escrituras cuidadosamente, las profecías, para tener más luz. Quiere decir que la segunda vigilia comenzó en 1843 hasta 1844, hermanos queridos. El 22 de octubre terminó la segunda vigilia, que era de 9 a 12. Y fíjense, a medianoche, se llamó el clamor de medianoche, ¿o no hubo un clamor de medianoche? Mire qué maravilloso, un clamor de medianoche hubo ahí. El clamor de medianoche se le conoce ahí en esa proclamación a la medianoche. Y esta proclamación de a medianoche se va a volver a repetir para nosotros, hermanos. Y esto es lo que estamos esperando, que venga la vigilia de medianoche para proclamar el mensaje cuando recibamos la lluvia tardía del Espíritu Santo, hermanos queridos. Estamos en preparación para recibir la lluvia, hermanos queridos, tardía, y volver a repetir el clamor de medianoche de los pioneros. ¿Qué pasó con la fe de los mileristas en la segunda vigilia? Primeros escritos, página 247. Vi que la mayoría no poseía aquella energía que había distinguido su fe en 1843. Dice que ella vio la mayoría no poseía esa energía que había distinguido a los mileristas, había distinguido su fe en 1843. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe, los debilitó, ¿se fijan? Ahora, ¿cuándo comenzó la tercera vigilia? Hermanos queridos, el canto del gallo. Mire qué interesante, pero vamos a ver un ejemplo de vigilia ahora. Vamos a Génesis, el capítulo 19. Vamos ahí, fíjense ahora. Vamos a Génesis, el capítulo 19. Vamos a ver un ejemplo de vigilia aquí. Mire qué interesante, hermanos queridos. En Génesis capítulo 19 dice de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y fíjense el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, dicen, fíjense aquí la palabrita, a la caída de la tarde. La caída de la tarde es de 6 a 9 de la noche. Ahí tenemos la primera vigilia.
La caída de la tarde es cuando se oculta el sol, hermanos queridos, y comienza ahí la primera vigilia. Se fijan, de 6 a 9 de la noche. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis y lavaréis vuestros pies. Mire qué interesante, los ángeles vienen a Sodoma a la caída de la tarde. Vienen los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, vienen a nosotros, hermanos, para llevar este mensaje, vienen para advertir, vienen para señalar, vienen para preparar un pueblo. Qué interesante, hermanos queridos. Vienen a decir el llamado: salid de ella, pueblo mío. Miren qué interesante. Versículo 2, y dijo a la hora: mi señor, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Les decía Lot, y ellos respondieron, los ángeles: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ahí estaban probando la hospitalidad de Lot. De esta noche, se fijan, ya era de noche ya. A la caída de la tarde empezaba la noche, de 6 a 9, hermanos queridos, de esa vigilia. Versículo 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Les hizo panes sin levadura. Mire qué interesante, y comieron. Qué interesante, versículo 4. Pero antes que se acostasen, fíjense, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo juntos, desde el más joven hasta el más viejo. Al comenzar, hermanos queridos, la vigilia de medianoche, dice, antes de acostarse, rodearon el campamento, rodearon la casa. Hoy día a la medianoche estamos rodeados también, estamos rodeados por el engaño, estamos rodeados por la maldad, estamos rodeados por el último poder que son los Estados Unidos, rodeando con esa agenda 2025, proyecto 2025, hermanos queridos, que esclavizará al mundo. Mire qué interesante. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Ve esta noche, sácalo para que los conozcamos, hermanos queridos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Esto era ya de 9 a 12, hermanos queridos, ocurrió esto en la segunda vigilia, y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas y no han conocido varón, os las sacaré fuera, haced de ella como bien os pareciera, solamente que estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse juez. Ahora te haremos más daño, más mal que a ellos. Y hacían gran violencia. Hoy día hay gran violencia a la medianoche, hermanos queridos, de esta vigilia. Hay gran violencia hoy día en el mundo. Hay gran maldad en el mundo. Hay gran engaño. Nos están rodeando de maldad y de engaño en este último tiempo. Y se acercaron, dice, para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano aquí, metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí tenemos comienza, hermanos queridos, la vigilia del canto del gallo. Aquí comienza. Los hirieron los ángeles, hirieron a esa gente. Hermanos queridos, vamos a ver
ahí en la vigilia del canto del gallo, la mensajera dice en deseado de toda la gente, ahí que cuando el gallo cantó, hermanos queridos, su canto era agudo, agudo, punzante, como penetra una aguja punzante de dolor. ¿Qué significa esa vigilia, hermanos queridos? Tremendo, glorioso, hermanos queridos. Aquí hirieron con ceguera a los ángeles a esta gente, hermano. Versículo 12, y dijeron a los varones a Lot, ¿tienes alguno aquí? Le hacen la pregunta y dijeron los varones, los ángeles a Lot, ¿tienes aquí alguno más de tu familia, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar rápidamente, rápidamente, porque al amanecer, antes que salga el sol, versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir esta ciudad. Entonces salió Lot, habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid, 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 ahí está el clamor, salid, 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 ahí está el clamor, hermanos queridos, de este lugar, salid de ella, pueblo mío, salgan, salgan a recibirle, dicen ahí el centinela, las 10 vírgenes, salgan, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de las plagas ahí, hermanos queridos. Qué interesante, salgan del lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Más pareció a su yerno como que se burlaban. Oh, hermanos queridos, qué tristeza ahí, hermanos queridos. Todas esas familias, yernos, hijos se perdieron ahí en la destrucción, hermanos queridos. Esto se va a volver a repetir, hermanos queridos, para nuestro tiempo. Ahí después vamos a hacer las conexiones con todo esto. Y fíjense el versículo 15, al rayar el alba, hasta a punto de amanecer, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Vamos, rápido, levántate. Y deteniéndose él y deteniéndose Lot, los varones asieron de su mano, le tomaron la mano de Lot y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová. Cuán grande es misericordia el Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Los ángeles tuvieron que sacarlos, tomarlos de la mano a ellos. Si no se quedaban ahí, habrían sido destruidos. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti. El Señor nos dice ahora, escapa por tu vida, no mires tras de ti. No mires al mundo, no hagas tesoros en el mundo, hace tesoros en el cielo, escapa de la mundanalidad, escapa del pecado, escapa de los pecadores, escapa, hermanos queridos, tenemos que escapar de este sistema que está envolviendo al mundo con engaño. El Señor nos está diciendo, he aquí ahora he hallado vuestro siervo, gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, sea que me alcance el mal y muera. He que ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Ahí, déjame escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida, le dice Lot. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica, Lot, sobre esto. No destruiré la ciudad de la que hablas. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el versículo 23 dice, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová se hizo llover sobre Sodoma
sobre Gomorra y azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Qué interesante, qué glorioso, hermanos queridos. Ahí tenemos la vigilia, hermanos queridos. Al rayar del alba viene la destrucción para nosotros al amanecer. ¿En qué vigilia estamos, hermanos queridos? Esa es la pregunta de interrogancia que vamos a estudiar este otro sábado, hermanos queridos. Qué glorioso. Vamos a estudiar, quedamos en la vigilia. ¿Cuándo comienza la tercera vigilia, el canto del gallo? ¿Cuándo comenzó, hermanos queridos? ¿Y en qué vigilia estamos, hermanos queridos? Vayan sacando sus conclusiones ahí. Esto es maravilloso. Vamos a ir a Moisés también, allá en esa historia, este otro sábado. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde esta noche. Reflexionen en este estudio. Hay mucha luz que el Señor nos está dando, así que vamos a orar, querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Gracias por estas 4 vigilias que usted nos ha dejado en su palabra para que las escudriñemos y podamos mirar toda la preparación, podamos mirar todos los acontecimientos que ocurrieron y también ocurrirán nuevamente. Ayúdanos, danos sabiduría, entendimiento para entender su palabra. Gracias por este mensaje, porque usted tiene todo trazado en su palabra. Está todo el plan de salvación, está todo el plan de preparación, están los eventos que nos ha dejado, a los cuales se están repitiendo. Ayúdanos a tener ojos espirituales para entender estas grandes verdades. Gracias, Señor, en esta noche, porque lo pedimos por su Hijo, nuestro amado Salvador, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.